Tomémonos un tiempo juntos para compartir la palabra de Dios con el sermón titulado La época que necesita paciencia. Hay una frase: la belleza de la primavera se crea esperando. Nadie puede hacer que el invierno pase más rápido para que la primavera llegue antes, solo porque están impacientes. Se requiere esperar para que llegue la primavera. En este momento, estamos en una época de depresión y dificultad. Los expertos dicen que esta situación continuará al menos hasta el primer semestre del próximo año. Creo que hay una gran voluntad de Dios en dejarnos pasar por este largo túnel que requiere paciencia. Los santos de la iglesia primitiva atravesaron un largo túnel de oscuridad, siendo perseguidos y amenazados físicamente. Para que pudieran superar el túnel de la oscuridad, Dios les dio más fe y valor. Ahora, debido a la pandemia de la COVID-19, no podemos reunirnos libremente y hacer las cosas que solíamos hacer en nuestra vida de la fe. Sin embargo, no debemos permitir que esta situación sacuda nuestra fe y haga que el mundo de nuestra fe se vuelva caótico e inestable. La belleza de la primavera se logra con paciencia y espera. Se necesita paciencia para recibir la primavera. Del mismo modo, la paciencia y la espera son fundamentales en el mundo de nuestra fe. Solo porque queremos una manzana, no podemos plantar un manzano por la mañana y cosechar manzanas a la hora del almuerzo. Necesitamos esperar. Dios nos ha dado a través de la naturaleza una lección sobre esperar. En otras palabras, la paciencia. Entonces, ¿no creen que la paciencia es algo que debemos tener en esta época? Por lo tanto, en lugar de sentirse ansiosos por el entorno externo, todos los hijos de Sión deben esperar con paciencia. Hace 2000 años, Cristo vino a la tierra, predicó el Evangelio, la verdad del nuevo pacto, y ascendió al cielo. Luego vino por segunda vez a Corea, una tierra lejana del oriente, para salvar a la humanidad. Regresó para guiarnos fuera del largo túnel de 2000 años y hacia el brillante mundo de la verdad. Pronto será el año 36 desde que el Padre ascendió al cielo, después de enseñar las palabras de la verdad que se predicarían en esta época. Parece que hemos estado esperando mucho tiempo, pero Dios continuamente nos envía mensajes a través de la Biblia de que debemos ser pacientes. Necesitan esperar, necesitan ser pacientes. Incluso en la naturaleza, un árbol necesita tiempo para producir frutos después de ser plantado. Tenemos que esperar hasta que el árbol crezca y los frutos, aunque fueran pequeños, comiencen a aparecer uno a uno. Para este proceso, se necesita la belleza de la paciencia y la espera. Para aquellos que dejan pasar cada día sin hacer nada, un día puede parecer muy aburrido. Sin embargo, si dedicamos nuestro tiempo a esforzarnos por cumplir la misión que hemos recibido de Dios, trabajando diligentemente por el Evangelio con todo nuestro corazón, nunca nos aburriremos mientras esperamos. Dado que la Biblia es una carta que Dios escribió, contiene la voluntad del Padre y la Madre. Por lo tanto, a través de la Biblia, Dios nos ha dado la lección de que necesitamos paciencia en esta época. Veamos la palabra de Dios en Santiago, capítulo 5. Capítulo 5, versículo 11. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren, a los que perseveraron.
Los que perseveran son bienaventurados. Necesitamos esperar pacientemente el reino de los cielos. Hasta que se nos dé el cielo, hay innumerables cambios en el entorno externo que nos rodea. Satanás usa esas circunstancias para sacudir nuestra fe y trata de quebrantarnos, arrojándonos a innumerables circunstancias para hacer que el centro de nuestra fe se consuma. Aquí está escrito, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Job sufrió por ser puesto en un ambiente insoportable. Satanás probó a Job de varias maneras, quitándole la vida a las personas que lo rodeaban, dándole una enfermedad e incluso tomando todas sus riquezas. Aunque Satanás causó todo tipo de circunstancias externas, Job siempre decía, Dios dio y Dios quitó. Dios me ha dado bendiciones hasta ahora. ¿Acaso no puede también retirarlas? La paciencia de Job, con la que siempre dio gracias y gloria a Dios, se menciona así en Santiago capítulo 5. Los que perseveran son bienaventurados. Como la pandemia de la COVID-19 ha continuado durante casi un año, hay diferentes tipos de miembros. La pasión de algunos miembros por la obra del Evangelio se ha debilitado y algunos han perdido la esperanza en el cielo. Veamos un ejemplo. Si miran un estanque en invierno, pueden ver todo tipo de cosas sobre el agua helada, como piedras y ramas. Sin embargo, cuando llega la primavera y todo el hielo se derrite, ocurren cambios. Todas las piedras que estaban encima del hielo se hunden. Todas las piezas de metal también se hunden. Pero cosas como hojas o trozos de madera flotan. Al principio, todos parecen estar en la misma posición y lugar. Sin embargo, cuando llega la primavera, sus propiedades naturales quedan al descubierto. De la misma manera, en esta última época, cuando los cambios ambientales y los factores externos entran en juego, la densidad de la fe de la gente, sea firme o superficial, quedará expuesta en la balanza de Dios. Además, en Mateo capítulo 7 está escrito que cuando vienen ríos, soplan vientos y golpean contra aquella casa, las personas cuya fe se ha edificado sobre la roca son capaces de mantenerse firmes hasta el final. Sin embargo, aquellos cuya fe se edificó sobre la arena la verán colapsar. ¿No es esto lo que mencionó Jesús? Necesitamos leer atentamente la carta que Dios Padre y Dios Madre nos han dado para mantener nuestra fe hasta el final y entrar en el cielo. Es porque una carta contiene el corazón y la voluntad del remitente. El padre y la madre sabían que esta situación llegaría en esta época. Por esa razón nos dijeron en su carta, bienaventurados los que perseveran. Debemos tener en cuenta estas palabras. Si es así, ya que Dios nos enseña a perseverar, ¿cuál será el resultado para aquellos que no puedan hacerlo? Los que no perseveran pierden su derecho como primogénitos celestiales. Por esa razón, Dios dijo que necesitamos paciencia. Vayamos a Génesis capítulo 25, versículo 29. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom.
Y Jacob respondió: «Véndeme en este día tu primogenitura». Entonces dijo Esaú: «He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura?». Y dijo Jacob: «Júramelo en este día». Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Como resultado de no soportar su hambre, Esaú renunció a su primogenitura. También hoy, mientras recorremos el camino de la fe, ocurren muchas situaciones que requieren paciencia. Si no somos pacientes, seremos descalificados, perderemos nuestros derechos y al final perderemos el reino de los cielos. Por tal razón, Dios nos dice reiteradamente: esperen hasta el final, soporten hasta el final a través de la Biblia, la carta de amor de Dios. Leamos Éxodo capítulo 32, versículo 1. Viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron entonces a Aarón y le dijeron: «Levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Y Aarón les dijo: «Apartad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y de vuestras hijas, y traédmelos». Entonces todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas, y los trajeron a Aarón. Y él los tomó de las manos de ellos, y le dio forma con buril, e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces dijeron: «Israel, estos son tus dioses, que te sacaron de la tierra de Egipto». Y viendo esto, Aarón edificó un altar delante del becerro, y pregonó a Aarón y dijo: «Mañana será fiesta para Jehová». Y al día siguiente madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y se sentó el pueblo a comer y a beber, y se levantó a regocijarse. Aquí, Moisés subió al monte Sinaí y no bajó en 40 días. Los israelitas se quedaron sin paciencia. Ni siquiera pudieron esperar 40 días y dijeron: «Nuestro líder Moisés está muerto. Entonces hagamos dioses que nos guíen a Canaán». Terminaron haciendo un ídolo, un becerro de oro, a través de Aarón, lo cual provocó la ira de Dios. Como resultado, no murieron 3,000 personas aquel día. Pasemos al versículo 21. Y dijo Moisés a Aarón: «¿Qué te ha hecho este pueblo, que has traído sobre él tan gran pecado?». Y respondió Aarón: «No se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo, que es inclinado a mal, porque me dijeron: haznos dioses que vayan delante de nosotros. Porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido». Y yo les respondí: «¿Quién tiene oro? Apartadlo». Y me lo dieron, y lo eché en el fuego, y salió este becerro. Veamos cuántas personas murieron y no pudieron entrar en Canaán. Versículo 25. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: «¿Quién está por Jehová? Júntese conmigo». Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: «Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta a puerta por el campamento, y matad cada uno a su hermano, y a su amigo, y a su pariente». Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: «Hoy os habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros». Por lo tanto, si no tenemos paciencia, terminaremos quebrantando los mandamientos de Dios. Además, todos moriremos de camino a nuestro destino Canaán. Hermanos, necesitamos paciencia.
Necesitamos permanecer firmes en la fe hasta el final. Veamos la vida de los israelitas en el desierto hace 3500 años. Cuando salieron de Egipto, tenían pasión ferviente, entusiasmo y una gran esperanza por la tierra de Canaán, que fluía leche y miel, que Dios les permitiría. Sin embargo, en su camino hacia allá, enfrentaron muchas situaciones externas que les impidieron entrar en Canaán, ya que cambiaban sus entornos externos, cambiaron sus corazones y también su fe. Su fe fue sacudida violentamente, de izquierda a derecha, dependiendo de los cambios en su entorno. No tendrás dioses ajenos delante de mí, y no adorarás ídolos. En las tablas de piedra de los 10 mandamientos, Dios esculpió estos mandamientos para que los israelitas no los olvidaran. Sin embargo, el pueblo actuó de manera imprudente. Fue porque no tenían paciencia. Necesitamos permanecer firmes hasta el final, creyendo que el Padre y la Madre nos guiarán hasta Canaán, el reino de los cielos. Sin embargo, existen calumniadores, enfermedades como la COVID-19 y otros factores que nos impiden creer en la verdad. Incluso la familia y los amigos nos degradan, diciendo: escuché que tu iglesia es una secta. Nos debilitan. Muchos factores debilitan la resolución que teníamos al principio, que era ir al cielo. Las personas que pierden la paciencia no pueden obtener el cielo al final. Por lo tanto, en Éxodo capítulo 32, cuando Moisés no bajó del monte Sinaí en 40 días, el pueblo se quedó sin paciencia y terminó adorando a un becerro de oro. Si Dios prometió sacarnos de Egipto y darnos Canaán, entonces tenemos que seguir adelante hasta el final, creyendo en esa promesa. Sin embargo, algunos no esperan y pierden la fe debido al entorno cambiante y las circunstancias en el camino. Este es el resultado de no tener paciencia, aunque puedan haber estado llenos de vitalidad al principio. Vayamos a Números capítulo 20. Veamos las palabras de Dios escritas en Números capítulo 20. Dios dice: no sean como esta gente, y nos permite comprender lo importante que es esta época. Veamos el capítulo 20, versículo 10. Y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla, por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Aquí el pueblo se quejó contra Moisés y Aarón por no tener agua en el desierto. Cuando Moisés y Aarón se cansaron de escuchar sus quejas todos los días, Moisés dijo: ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? En lugar de revelar la gloria de Dios, primero pensaron en su situación dolorosa, por lo que no soportaron. Aunque Dios les permitió vivir como profetas, no pudieron entrar en su destino, la tierra de Canaán. Moisés y Aarón tampoco pudieron entrar en Canaán. Murieron antes de llegar. No hace falta decir que los israelitas que murmuraron en el desierto murieron antes de poder entrar en Canaán. Toda esta historia nos muestra cuánta paciencia necesitamos en esta época. No podemos poner limitaciones cuando se trata de ser pacientes. Debemos ser pacientes hasta el final del tiempo que Dios nos ha dado en la tierra.
En el camino a Canaán, algunos soportaron 10 años, temiendo a Dios con paciencia, pero luego cayeron en el 11º año. Algunos soportaron 20 años, pero luego cayeron en el año 21. Otros soportaron 30 años, pero luego cayeron en el año 31. Sin embargo, si caían en el año 31, los 30 años anteriores no tenían sentido. ¿Acaso no debemos mantener nuestra fe con paciencia hasta el momento en que entremos en la tierra de Canaán? Veamos el caso de la esposa de Job. Job capítulo 2, versículo 4. Respondiendo Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí él está en tu mano, mas guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. La esposa de Job temía y alababa a Dios cuando él la bendecía. Sin embargo, cuando enfrentó un poco de dificultad, todos esos momentos que había soportado dejaron de tener sentido. Su esposa le dijo: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Aquellos que no son pacientes actúan así al final. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Cuando el entorno externo cambia y se vuelve incluso un poco desfavorable e inconveniente, la gente tiende a quejarse contra Dios en lugar de glorificarlo. Por esa razón, Dios dice: den gracias siempre, den gracias en todo. Más tarde entenderán por qué les sucedieron todas estas cosas. Ni Job ni su esposa entendieron por qué todo esto le estaba sucediendo a su familia en ese momento. Dios nos hizo saber que fue Satanás quien puso a prueba a la familia de Job a través de los escritos de los profetas. ¿No es por esa razón que Dios hizo que se escribiera el libro de Job? Al ver la actitud de la esposa de Job, Moisés, Aarón y el pueblo en las aguas de la rencilla en el desierto, podemos ver que nadie tuvo paciencia. Necesitamos paciencia en esta época. Ahora que la poderosa enfermedad infecciosa llamada COVID-19 ha afectado al mundo entero, muchas personas se sienten deprimidas y no pueden llevar a cabo su vida normal. Antes, cuando predicábamos el Evangelio, el fuego del Espíritu Santo ardía dentro de nosotros. Sin embargo, no hemos podido predicar mucho durante un año, por lo que podemos sentirnos frustrados, como atrapados en un largo túnel. Lo que necesitamos en este momento es paciencia. Tener fe hasta el final es más importante y hermoso que recorrer el camino de la fe durante décadas. Vayamos a Mateo capítulo 24, versículo 9. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será, ¿cómo? Será salvo. Vivimos en la época que requiere paciencia. Necesitamos paciencia para mantenernos firmes hasta el final. ¿La fe de quién es mejor? Si alguno hace esa pregunta, la respuesta será:
El que permanece firme en la fe hasta el final tiene la mejor fe. Aunque alguien haya estado en la verdad solo por 1 año o 2, únicamente el que recorre el camino de la fe hasta el final puede ser salvo. Hermanos, el tiempo está cerca. Vayamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 25. Pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Necesitamos paciencia para retener lo que tenemos hasta que Él venga. Versículo 26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Aquí, cuando dice, el que guardare mis obras hasta el fin, ¿no significa acaso que tiene paciencia? Y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Al ver estas dos enseñanzas de Dios en Apocalipsis capítulo 2, versículo 25 y 26, podemos entender que sin paciencia no podemos recibir autoridad sobre las naciones, ni el título de real sacerdocio, ni el reino de los cielos, ni la promesa de la vida eterna. No podemos obtener ninguna de las promesas de Dios. Por más que cambie el entorno externo, la fe de los hijos de Sión siempre debe establecerse firmemente sobre la roca, para que no tambalee ni a la derecha ni a la izquierda. Vayamos a Hebreos capítulo 10, versículo 35. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón. Necesitan perseverar. ¿Quién dijo esto? La Biblia fue escrita por los santos hombres de Dios, que hablaron siendo inspirados por Él. Es una carta de Dios. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Dios prometió convertirnos en el real sacerdocio. Dios prometió darnos el mundo glorioso donde no hay muerte, llanto ni dolor, y bendecirnos, para que reinemos por los siglos de los siglos. Recibiremos todas estas promesas. Versículo 37. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¿No deberíamos tener este tipo de fe, que no se debilita, ni se cansa, ni se fatiga, hasta que el Padre venga? Dios dijo, el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Ahora que el reino de los cielos está realmente cerca, esforcémonos aún más hacia el cielo y fortalezcamos nuestra fe durante la pandemia de la COVID-19. Entonces, ¿qué debemos soportar con paciencia? Veamos 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Estamos esperando este momento glorioso con paciencia. Cuando el Padre venga a esta tierra, con decenas de miles de ángeles celestiales y con voz de arcángel, los hijos de Sión serán transformados
para recibir a Dios en el aire, y vivirán con Dios Padre y Dios Madre en el reino de los cielos, que es un mundo lleno de gracia, donde la alegría y la felicidad se crean todos los días. Estamos esperando ese glorioso momento. Para ello, debemos ser pacientes. Así como se necesita tiempo para obtener frutos después de plantar un árbol, también debemos esperar para producir un fruto del Evangelio. No necesitamos el invierno, la primavera y también el verano para dar frutos en otoño. Por lo tanto, necesitamos entender que lo mismo se aplica a nuestra fe. Nunca debemos imitar la necedad que los israelitas cometieron en el desierto, perdiendo la fe y dejando a Dios a mitad del camino por falta de paciencia. Aunque llueva y soplen los vientos, nuestra fe nunca debe ser sacudida, ya que las casas de nuestra fe están edificadas sobre la roca. Aunque estemos en medio de la pandemia de la COVID-19, no digamos, no puedo soportarlo más. Hay muchos miembros que predican o enseñan en línea. Debemos cumplir el mandamiento de Dios de llevar a cabo la obra del Evangelio, adecuándonos al entorno que nos da en cada circunstancia. Si buscamos un camino, ¿acaso Dios no abre todas las puertas? Haciendo esto, tengamos más esperanza durante esta difícil pandemia, para que podamos recibir a Dios con gozo, gritando aleluya, el día en que Él venga a esta tierra, como juez y salvador, con decenas de miles de ángeles. Con esto, quisiera concluir el sermón de hoy. Muchas gracias.